Buenos días a todos, buenos días hermanos a los que estáis aquí, buenos días a los que nos veis desde casa y a los que nos veréis algún día buscando algún vídeo en YouTube. También bienvenidos. Gracias por el tiempo de alabanza que tuvimos porque ha sido muy bonito por medio de las canciones y de los versículos recordar quiénes somos, recordar que nuestra identidad está dada por ser hijos de Dios. Así que pues ha sido una bonita introducción a seguir con esta serie de mensajes que tienen que ver con cuáles son las características de una iglesia misional. Suena un poco difícil, pero una iglesia misional es una iglesia que cumple su misión de compartir el Evangelio de Jesucristo. Es la iglesia que da la buena noticia de que en Jesús hay salvación. Sabéis, ya es la cuarta charla de esta serie y os hago un pequeño resumen. Hasta aquí hemos visto, de momento hemos aprendido que en una iglesia misional todos somos sacerdotes. Cada uno de nosotros tiene el privilegio y la responsabilidad de contarle a otros que ha conocido a Jesús. La segunda charla la titulamos Del hebreo al catalán. Y tiene que ver con ser empático, con ponerse en el lugar del otro, con hablarle con un lenguaje accesible, inteligible, porque en algún momento a nosotros también se nos habló así. No es que de toda la vida hemos conocido a Jesús. Alguien en algún momento obedeció y nos compartió el Evangelio. Pues a mí me toca la charla 4, ya veis que la he indicado ahí con una flecha, el caos de las religiones. Y dicho así es como, wow, qué rollo, ¿de qué hablaremos hoy, no? La verdad que cuando me pidieron que estudiara este tema, pensé, ¿y cómo enfoco, no? Algo tan amplio, ¿con qué objetivo? Sabemos que la historia de las religiones está entrelazada con la historia de la humanidad. Así que, ¿cómo estudiar este tema, no? ¿Podemos ser una iglesia misional en medio del caos de las religiones? ¿O cómo transmitir el Evangelio? ¿Cómo contarle a otros de Jesús cuando hay tantas voces al respecto? Para esto, pues estuve, claro, leyendo, investigando mucho y pensé, pues voy a poner un gráfico. Igual no tiene muy buena definición, pero es una captura de pantalla de un vídeo que es interesante de ver, porque las barras van creciendo y disminuyendo, depende de las cosas que han ido pasando a lo largo de la historia, ¿no? En este caso es del 45 al 2019, pero si les interesa y lo queréis ver cómo suben o bajan qué religiones en momentos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o bueno, cosas así, pues es interesante también una cultura, ¿no?, general de esto. Pues mirando esto, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos dice? Sabéis que en el mundo hay casi 8.000 millones de personas. Bueno, un dato numérico. Pero es que hay casi 4.000 religiones. Es muchísimo. ¿Cómo lo vamos a abarcar? ¿Cómo en una charla de media hora vamos a explicar algo al respecto? Así que empecé a reducir el tema y a resumirlo. Ahí la información que tenemos es interesante ver. La barra amarilla, por ejemplo, que son casi 1.000 millones de personas que no tienen ninguna religión, o bien son ateos, o bien no les interesa, no saben si seguimos. Pero es que ¿acaso todas las religiones son iguales? ¿Las hemos puesto todas en la misma pantalla? ¿Qué tiene de diferente decirse cristiano? ¿Qué anuncio nuevo tiene el cristianismo? ¿Qué religión profeso? Si es que profeso alguna religión. La religión, por definición, es un conjunto de ideas, de creencias, incluso también de supersticiones, de costumbres. Hay también movimientos que, si bien no son religiones, actúan como tal, como por ejemplo ideologías políticas o culturales, filosofías. Incluso también podemos pensar los ídolos de ayer, los ídolos de hoy. En la historia bíblica encontramos ídolos como Baal, Moloch, Asera. Incluso recordamos las historias de muchos reyes que se constituyeron a sí mismos dioses, ¿no? La historia de Nabucodonosor
o de Herodes. Y hoy también tenemos diferentes tipos de ídolos que se les rinde el mismo tributo. Se les ofrenda la vida, el dinero, el tiempo. Cada uno sabrá o lo interpretará a su manera, ¿no? Ídolos musicales, deportivos, tendencias de moda incluso, plataformas de streaming, y no haremos publicidad. Cuando uno tiene un ídolo, se identifica plenamente, averigua su biografía, se interesa por él. Si es un ídolo musical, pues aprende sus canciones, va a los conciertos, o sea, le sigues, sabes de él y quieres saber cada vez más. Referente a este tema, David Burt dijo en el libro que se llama ¿Se puede conocer a Dios? David dijo que esto se parece a un mercadillo de religiones. Un mercadillo, ¿sabes cómo es un mercadillo, no? Todo lleno de puestos y cada uno en su puesto, voceando, mi religión es la buena, lo que yo digo sí es la verdad, y cada uno procurando convencer y captar adeptos o clientes, ¿no? En este caso, pues se podrían presentar varias situaciones. Estará aquel que llega al mercadillo y al ver tanta oferta, pues se aturde y piensa, mira, ¿sabes qué? Son todos iguales, no me interesa y se va. O estará aquel que se afilia o se queda con en la primera parada que le viene bien por comodidad o por conveniencia o porque es la costumbre o la religión de sus padres o la religión de su país. Afortunadamente también en ese mercadillo virtual que nos proponía David para poder entender un poquito qué es la oferta, pues también hay gente que sinceramente busca respuestas y quiere saber la verdad. Pues cómo diferenciarnos, cómo ser diferentes si es que realmente lo somos, ¿no? Verdaderamente es un caos. Y pensando en todo esto, busqué puntos en común. Por supuesto no pude estudiarme todas las religiones, ni mucho menos. Pero, ¿cuáles son los puntos en común que tienen todas estas ideologías? Pues en la gran mayoría es el ser humano que busca respuestas. Es el ser humano que busca a un Dios, a una deidad, a una divinidad. Un ser humano que quiere saber cuál es el sentido de la vida y se hace preguntas trascendentales, como las que te estás haciendo tal vez tú, que me escuchas hoy. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Para qué existo? ¿Dios existe? Y si existe, ¿qué tiene que ver conmigo? Es una búsqueda de la verdad. Y la otra idea es la idea de la trascendencia, la idea de la eternidad. Todos sentimos en nuestro interior ese aliento de vida que sabemos que aquí no se acaba. Y tiene que ver con ser creados a su imagen y a su semejanza. En Génesis dice que Dios sopló su aliento de vida cuando creó al ser humano. Así que con estas preguntas vamos a intentar buscar las respuestas frente al caos de las religiones, o de las muchas religiones. Se necesita un mensaje de unidad, un mensaje claro. El pasaje que me proponían estudiar para responder a estas preguntas lo encontramos en Efesios 4, Efesios 4:1, que dice así, está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo en este caso está preso en Roma, por eso empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y también un pasaje de Juan 17, que recordemos que es la oración
de Jesús en su última noche antes de pasar a ser juzgado y muerto injustamente, pues Jesús también ora por su iglesia, ora por los cristianos de aquella época, los que creían en Él, y dice en el versículo 20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta aquí. Frente a tanta oferta, frente a tantos mensajes, nuestra respuesta ha de ser un mensaje claro y que tiene que ver con aquellas cosas que nos diferencian. Y vamos a verlo de manera, ¿sí avanza? ¿Sí? Bueno, no sé qué pone. Ah, es mi pantalla de allí la que funciona mal. Vale, pues decíamos que una de las primeras características de las religiones es que es el hombre buscando a Dios. Pues en el cristianismo, o sea, aquellos que creemos en Cristo, esta religión, porque también se le ha llamado religión, tiene su origen en Dios. Dios ha sido el que ha tomado la iniciativa y se ha acercado a los seres humanos. Las demás religiones, decíamos, tienen su origen en el ser humano y representan ese intento, ¿no?, de la humanidad de poder elevarse hacia Dios. Desde el Edén, desde el principio de la creación, Dios ya estableció una relación, una comunión con el ser humano que echamos a perder en el capítulo 3, ¿verdad?, que lo recordamos. Y desde entonces, a través de todas las historias, Dios siempre está buscando al ser humano, creando puentes para hacer las paces con nosotros. Y he cogido esta Biblia infantil que me gusta mucho porque quería leeros una frase que tiene que ver con esta idea, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, es nuestro libro de estudio donde a través de él conocemos cómo actuó Dios en la historia de la humanidad y cómo podemos acercarnos más a él, ¿no? Pues acerca de la Biblia, dice, la Biblia es principalmente solo una historia, un relato. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan un relato más grande, la historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene para rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para contar esta historia. Eso es algo que nos hace único y diferente la búsqueda de Dios al hombre. El segundo punto es que no hay líder religioso, ni maestro, ni gurú que haya dado su vida por los demás. Fue Jesús el que nos vino a buscar. La Biblia cuenta su historia. Jesús está presente desde el Génesis cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Cristo es diferente entonces? Porque es Dios hecho hombre. Porque Él vino, dejó su gloria para morir en nuestro lugar. Y sabemos, y lo podemos investigar, que está confirmado que es un personaje histórico. Tenemos toda la vida para estudiarlo y confirmarnos en ello. Les animo a que no sea una charla, bueno, sí puede ser una charla, un sermón más, pero sí que os pique la curiosidad de investigar por vosotros mismos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque creemos en Cristo? Porque Él es la persona central de la palabra de Dios. Y mirar en la Escritura, en Hechos, dice que por primera vez se les llamó, a los seguidores de Jesucristo, se les llamó cristianos. Y tenían dos características en común que se nos pueden aplicar a nosotros. Es que se reunían y enseñaban. Fijaros, se reunían para hablar de Jesús, pero no se quedaban en ellos, sino que compartían con los demás. Esto nos hace recordar, ¿no?, a las doctrinas de los apóstoles que hemos compartido también. Decíamos que tiene su origen en Dios desde el Edén, que fue Jesús mismo el que nos vino a buscar. Y hay otro punto más, que hemos sido salvados
por gracia. Eso también lo convierte en totalmente diferente a cualquier otro tipo de línea o de ideología, porque no hay nada que podamos hacer. Fuimos llamados y salvos por gracia. La mayoría de las religiones buscan a Dios. En este caso fue Dios que por amor, por puro afecto de su voluntad, por misericordia y por gracia, se acercó a nosotros. Y el último punto, no por obras. No por obras, porque no hay nada que podamos hacer. No hay esfuerzo, ni sacrificio, ni por más buena persona que seas, porque no nos salva lo que hacemos, sino nos salva la fe en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y serás salvo. Querido oyente o a la persona que nos esté escuchando, esta frase ha sido repetida generación tras generación y personas a lo largo y a lo ancho de este mundo han aceptado esa invitación. Cree en el Señor Jesucristo, cree y serás salvo. La segunda característica que debe tener una iglesia que quiere transmitir a los demás el mensaje del Evangelio es que es una iglesia unida. La unidad es una evidencia de que hemos sido salvos, pero ¿la unidad en qué? Fijaros que el pasaje que hemos leído, los dos pasajes, en Efesios comienza diciendo Pablo, os ruego. Rogar es más que decir, es más que pedir, rogar es algo que sale de las entrañas, os lo ruego. Jesús, lo hemos leído también en Juan 17, ruega al Padre por la unidad, pero ¿tan importante es acaso la unidad? Y nos la pide Jesús como demostración, fijaros, de que le amamos. Y para que el mundo que nos observa crea. Porque si entre nosotros que decimos amar al Señor estamos desunidos, no nos respetamos, no nos apreciamos, ¿cómo podemos hablar del amor de Dios si no ha sido derramado en nuestros corazones? Y lo dice la Escritura, no es una frase que estoy diciendo yo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. El que me dice que me ama y no ama a su hermano es mentiroso. Es muy fuerte, la verdad. O sea, la unidad es una manera de compartir el Evangelio. Porque si tenemos un mensaje que puede ser muy coherente, pero no se acompaña de un obrar consecuente, pues eso se transforma en hipocresía o como mucho puede ser alguien más que chilla en aquel mercadillo de las religiones, ¿no? ¿Unidos en qué? En el Espíritu. El pasaje que hemos leído dice, unidos en el Espíritu, en el vínculo de la paz, pero habla de guardar esta unidad. Es una unidad que no depende de nosotros, es una unidad que nos ha sido dada por Jesús, porque Él derramó las barreras que nos separaban. Su mensaje fue tan rompedor, diferente a cualquier otro mensaje, que fue como transversal a la historia de la humanidad, a las naciones, a las edades, a las castas. Hay religiones que dependen también de las castas, etcétera, ¿no? Pues fijaros, dice la Biblia que Dios de ambos pueblos hizo uno, que en Él no hay naciones, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Ese es un mensaje disruptivo para la época y para hoy también. También habla de ser unidos en las relaciones. Dice, solícitos en humildad, en mansedumbre, soportándonos. Pues esta unidad es difícil de conseguir. Parece simple, pero es complicada de luchar por ella. Por eso nos da muchas herramientas para trabajarla. Que podamos mirarnos los unos a los otros, empezando desde nuestros hogares, con paciencia, con humildad, interesándonos por los demás. La palabra solícito tiene que ver con tener la iniciativa, dar el primer paso,
en pedir perdón, dar el primer paso en ser atento, en tratarnos bien, en ser diligentes y amables. Parece sencillo, pero por algo el Señor nos lo pide una y otra vez. Amar a Dios y amar al prójimo. Y el último punto que en estos pasajes encontramos acerca de la unidad como una evidencia es la unidad en la doctrina, o sea, la unidad en aquello que creemos. Hemos cantado una canción que va repitiendo diferentes cosas, ¿no? Yo creo en esto, creo en aquello, creo. ¿Qué pasa si a ti te preguntan en qué crees? ¿Tú eres cristiano? Pues cuéntame en qué crees. ¿En qué creo? Pues la vida cristiana es como todo un proceso. Habrán pequeñitos, habrán mayores, habrá gente que está al final de su vida. La vida cristiana es un proceso, pero en el que tenemos que saber en quién hemos creído. Hay un versículo que dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Me animo y os animo a ser diligentes en el estudio de la palabra también, a no conformarnos con lo que nos dan masticado o con lo que ya nos dan hecho, sino a estudiar la palabra. Cuando era jovencita leí un libro, bueno, he leído muchos libros, me gusta mucho leer y soy bastante ratón de biblioteca, pero aquel libro me gustó porque tenía una frase que nunca me olvidé, hablaba de si un joven puede confiar en la Biblia, ¿no? Y decía una frase que estudies la Biblia, que la investigues, pero que no te preocupes en defenderla, porque un león no necesita que nadie le defienda. Tú empápate de la palabra y ella hablará por medio de ti. Bueno, estábamos en la doctrina. Y en cuanto a la doctrina, a ver que me he perdido ya las hojas. Aquí, vale. Conocer o no conocer en qué creemos, pues puede tener sus ventajas, fijaros, y sus peligros. En el versículo 13 de Efesios 4 leemos que nos ayuda a no avergonzarnos, a estar seguros, a estar confiados en el futuro. Lo voy a leer. Efesios 4, 13. Dice así, que conocer la palabra, investigarla, llenarnos de ella, nos ayuda porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, nos ayuda a crecer en el conocimiento y en la sabiduría del Hijo de Dios. Podemos conformarnos con lo que ya sabemos o con lo que escuchamos, pero fijaros, hay un peligro. El versículo 14 dice que si no lo hacemos, somos como niños fluctuantes, dice aquí, llevados por el viento de cualquier ideología, de cualquier doctrina que nos digan. Lo de niño fluctuante quiere decir aquellos que, bueno, esta palabra fluctuante tiene que ver con que cualquiera le convence, ¿no? Que cambia de idea, hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. O sea que si no nos fortalecemos en el estudio de la palabra, pues puede ser que cualquiera te pueda convencer con otra ideología, con otra filosofía. Y al que nos esté escuchando y todo esto igual les resulta un poco raro, les animamos a buscar en la Biblia qué dice acerca de Jesús. ¿Cómo es que Jesús vino dejando su gloria? ¿Por qué vino para nacer humildemente en Belén? Para crecer, compartir su vida, su ministerio, para hablar del amor y terminar muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Ese Jesús, lo que le hace diferente es que también resucitó. Si Él no hubiera resucitado venciendo el pecado y la muerte, dice la Biblia que nuestra fe sería vana, sería otra ideología más. Pues todo esto tiene que ser carne en nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Conocerle y que sea el centro de nuestra existencia. Todo esto tiene que ver con ser iglesia. Fijaros que en Efesios 4 dice que Jesús nos constituyó un cuerpo.
La iglesia es comparada con un cuerpo, con su esposa, ¿verdad? En este caso utiliza el término cuerpo, y cuerpo, un cuerpo es un organismo vivo. Aquí, vale, es que tenía las hojas un poco liadas. Frente al caos de las religiones y de las propuestas que hay, Jesús dice que su iglesia es un cuerpo, unida en el amor al Señor, unida en la salvación, unida en el trato los unos con los otros, unida en lo que cree. Y no estamos hablando de la iglesia San Boi de Llobregat, estamos hablando de la iglesia a través de los siglos, de todos aquellos redimidos, de aquellas personas antes de que viniera Jesús que honraron a Jehová, temieron a Jehová y fueron contados con los santos. Todos esos son parte de su iglesia. Su iglesia formada por los que amaron y obedecieron al Señor. Pensaba que qué diferencia hay, ¿no?, entre ser una organización o un organismo. Una organización puede estar muy bien organizada, tener éxito, ser exitosa, atraer a la gente, pero Jesús dice cuerpo, un organismo vivo, algo que crece, algo que es contraste para las personas que le observan, algo que atrae, absorbe y ayuda a sus miembros a crecer también. Seguimos adelante. Y la tercera característica que nos diferencia de cualquier otra ideología es que en Jesús encontramos la respuesta a esas preguntas trascendentales que empezamos diciendo. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy? En Efesios 4 empezaba diciendo que andéis dignamente. Nuestra fe no es algo teórico, solamente profesarlo o decirlo. Andar tiene que ver con vivir, con caminar cada día en el camino de la vida de la mano del Señor. Hemos recordado a través de las canciones y hemos leído versículos que hablan acerca de ser libres en Cristo, libres del pecado, libres de la duda, libres del temor. Este Jesús, dijo, el Jesús del que estamos hablando, dijo que Él vino para traernos vida y vida abundante. Vino para hacer luz, para guiarnos en medio de la oscuridad. Es también el pan que alimenta pues, nuestras necesidades. Fijaros que tenemos un propósito, vivir dignamente, dando honra a ese Jesús que nos salvó. Y el segundo punto es obedecer a ese mandato. Jesús nos encomienda compartir con los demás lo que hemos recibido. Porque si así no hubiera sido, el Evangelio no hubiera llegado a nuestros días. Si alguien no hubiera obedecido a la palabra, aquello se hubiera desvanecido en el primer siglo. Pero hubieron personas valientes, como espero que seamos cada uno de nosotros, que podemos compartir y decirle a los demás que en Jesús hay salvación. Para resumir como conclusión, el siguiente cuadro, pues ves que hay las palabras claves que hemos ido tratando. Y os animo que cada uno vaya leyendo y haciendo memoria de los conceptos que hemos ido compartiendo. Somos salvos solo por su gracia, porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Somos llamados a la unidad, a buscar esa unidad en lo que creemos, más allá de denominaciones, más allá de costumbres o de tradiciones o de culturas. Si hemos sido salvos por Jesús, si creemos que Dios es el Creador, nuestro Hacedor, si sabemos que en ningún otro hay salvación, unidos en esa doctrina, unidos en lo que creemos, y sabemos y trabajemos por ser una iglesia
que va más allá del tiempo, más allá de la distancia. Es ese cuerpo de Cristo que crece con un propósito, que es compartir con los demás, no un consejo, no un buen consejo, no una creencia más, sino un anuncio. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Ya está todo dicho. Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Si todo esto está presente en nuestra vida y en nuestra iglesia, vemos en la siguiente diapositiva que seremos una iglesia donde Cristo está en el centro. Una iglesia cristocéntrica no puede evitar hablar de aquello que ha visto y en lo que ha creído. Días atrás lo hemos ido compartiendo también, porque llevamos un mes hablando de esto de ser misionero o esto de las misiones. No es nada más ni nada menos que contar lo que has visto y decirle a los demás lo que a ti te ha pasado, con mejor o peor argumentos o dialécticas. Hay una historia en la Biblia que dice, mira, yo no entiendo mucho, no sé nada, una sola cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Hay otra ocasión en la Biblia, un personaje maravilloso que se llama Andrés. No sabía mucho, todavía no conocía a Jesús, pero fue a buscar a su hermano y le dijo, ven y ve, porque hemos encontrado al Mesías. Que seamos así, que podamos compartir con los demás el mensaje glorioso que ha sido derramado en nuestros corazones. Y vamos a terminar leyendo también un pasaje en esta carta de Efesios. Si hablamos de Cristo, si hablamos que Cristo sea el centro de nuestra vida, que nuestra iglesia sea cristocéntrica, ¿eso qué quiere decir? Que estamos aquí por la obra de Jesús en la cruz, lo que hemos recordado por medio de los símbolos. A Él le hemos pedido y le hemos rogado que nos dé sabiduría, conocimiento. Y terminamos leyendo estos versículos. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este tiempo que hemos tenido y lo que nos quedará acerca de estudiar cuáles son las características de una iglesia que comparte su fe, es solamente el aperitivo. En 30 minutos no podemos abarcar el poder, el amor y el conocimiento de Cristo. Lo que sí podemos es cerrar nuestros ojos. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo en que hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la libertad de hacerlo, pero ayúdanos también a ser responsables, a tener corazones sensibles, oídos atentos, Señor, y también disposición para obedecerte, Señor. Te agradecemos porque un día nos miraste con agrado, tuviste compasión, misericordia de nosotros y pudimos tener por un momento, Señor, la lucidez de pedirte perdón por darte la espalda e invitarte a nuestro corazón. Te damos muchas gracias por la obra de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, Señor, y en esta mañana también queremos pedirte por las personas que estén escuchando este mensaje, que sea tu palabra la que toque sus corazones, que sea el Espíritu Santo que les susurre que te necesitan, que necesitan un Salvador y que solo en ti está la vida eterna.
Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.